Supercrack Estrella presenta. Ritual satánico inauguración Commonwealth 2022. Hicieron un ritual usando un toro que representa a Baal en los Juegos Commonwealth 2022, también lo pudimos ver en los Juegos Olímpicos de París el dichoso toro. La constelación de las Pléyades está ubicado en Tauro/Toro. El Santo Grial está codificado en el diseño del Vaticano en función a las Pléyades. Nimrod, que fue responsable de la construcción de la Torre de Babel, fue la primera figura del anticristo. La primera economía mundial fue creada por Nimrod. El primer gobierno mundial fue creado por Nimrod. La primera religión del mundo fue creada por Nimrod. Los ocultistas y luciferinos firmemente creen que Nimrod será resucitado y otra vez gobierne el mundo. Los orígenes del culto a Baal evolucionaron a partir de los ángeles caídos y su descendencia Nepilim, gigantes. Como nota al margen, Nepil significa, él cayó. Babel se define como confusión y puerta de los dioses Babel, la puerta de Dios, del acadio Babil, puerta de Dios de Bat, puerta más hilo Dios. De acuerdo con la Biblia, la ciudad recibió el nombre de Babel de la palabra hebrea Balal, lo que significa confusión. Una pregunta que debe hacerse: ¿son estos portales y lugares de culto para la venida del anticristo? ¿Se utilizarán estos portales, a nivel mundial, para transportar al anticristo rápidamente de un lugar a otro? La correlación del toro y la diosa, incluyendo la sangre del toro siendo entregada a la luna para la fructificación, también puede ser explicada a través de la coexistencia de su objetivo del procreativo. Cuando la cabeza del toro es vista desde una perspectiva frontal, su cráneo y cuernos exhiben un asombroso parecido a los órganos uterinos de la hembra humana. ¿Sabes es el otro nombre de Satanás? La Biblia también lo llama Baal, Zebub, hebreo, señor de las moscas, como una alteración del Bol, Zebul, hebreo, príncipe Baal. En Mateo 12:24 se lo llama Belcebú, griego, príncipe de los demonios. Ocosías, un rey de Israel, envió mensajeros para consultar a Satanás, lo cual enojó tanto a Dios en Cristo Jesús que le dijo: ¿por cuánto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y Reyes 1:16. Este es tu mismo caso. Estoy seguro que nunca has leído la Biblia y por tanto nunca has consultado al Dios verdadero consultando en su palabra. Jesús te dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mat. 22:29. ¿Cuándo has consultado a Satanás? Rindiéndole culto. ¿Cuándo le has rendido culto? Culto del toro. En Atlantis, S/Platón, se practica el sacrificio de toros. Creta, el Minotauro. Filistea, Baal, Zebú, becerro de oro. Tartesos, el toro en Andalucía, y leyendas de Hércules como bueyes de Gerión y similares. Baal significa toro. Queda pendiente buscar en la Biblia de referencia a Thompson otras variantes de Baal. Carnaval significa carne a Baal. Reyes 18:26, 28,29 explica que los profetas de Baal tomaron carne de buey y la prepararon para holocausto sin poner fuego debajo, e invocaron el nombre de Baal clamando a grandes voces, saltando cerca del altar que habían hecho, sajándose con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos conforme a su costumbre, tradición, y gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo fuego que descendiese del cielo, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Este es el fundamento de carnaval: ofrecer carne a Baal, bailando danzas, gritos, bullicio en la ciudad, saltos de bailarines y pactos de sangre con Satanás sajándose con cuchillos. Si has participado del carnaval en forma activa, debo decirte has rendido culto a Satanás. ¿Te gusta la carne a Baal? Al hombre que no conoce a Dios le gusta los placeres de la carne, los deseos de la carne, las obras de la carne. La carne de buey mencionada tiene un significado espiritual para nuestros días. Es figura y sombra de las cosas espirituales. 8:5. Hoy en el carnaval se rinde culto a Beelzebú mediante las obras de la carne. La Biblia dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gal. 5:19-21. Medita en cada una de las obras de la carne que menciona la palabra de Dios. Estas prácticas se incrementan en el carnaval igual carne a Baal. ¿Te gusta practicar la carne a Baal? Debo recordarte que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
No erréis ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Cor. 6, 9, 10, carne a Baal con disfraz de cristianismo y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, de la carne, y Cor. 11, 14, 15. Ministros religiosos pseudo-cristianos disfrazados de ministros de justicia enseñan como cristianismo la participación de la gente en el carnaval. A estos les pregunto, en lugar de la Biblia, Dios en Cristo Jesús ordena esta fiesta de borracheras, sexo y drogas. ¿No es más bien que Dios la condena? Por eso Dios ordenó a Elías que degollase a los profetas de Baal que ofrecieron carne a Baal, y Reyes 18, 21. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes a su palabra, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1, 16, carne a Baal con disfraz de tradición. Estos ministros religiosos que enseñan que la tradición tiene más valor que la Biblia y que hay que respetar la tradición por sobre la palabra de Dios. Esto es falso. Jesús dijo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mat. 15, 6, 9. Toda tradición o costumbre que contraviene los mandamientos de Dios debe ser erradicada de nuestra vida. Culto a Satán con disfraz de folclore. Folclore es una palabra inglesa que significa ciencia del pueblo. Aquello que enseña la llamada ciencia del pueblo y que atenta contra los mandamientos que nos da la ciencia de Dios, es decir, la palabra de Dios. Debe ser considerado falso y por tanto erradicado de las costumbres del pueblo. Por algo la Biblia dice guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. Tim 6, 20, 21. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Col 2, 8. Culto a Satán con disfraz de cultura. Se dice que uno es culto en la medida que es instruido, es civilizado, tiene conocimiento y tiene sabiduría. Al carnaval le dan título de cultura. Ofrecer carne a Baal con borracheras, lascivia, danzas lujuriosas, sexo es cultura. No, por favor. Nos engañemos, el principio de la cultura es el conocimiento de Dios y de su palabra, la Biblia. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sant. 3, 17, compara con la sabiduría carnal que te ofrece el carnaval. Así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ger. 9, 23-24. Baal es Horus, Saturno, Moloch. Es menester comunicar al lector que Baal para los fenicios es la misma deidad que Horus para los egipcios. Moloch o Baal era la principal deidad de los fenicios, cananeos, cartagineses y judíos, los griegos le llamaron Cronos y los romanos Saturno. El ritual a este abominable dios consistía en el sacrificio. ¿Un ritual a Baal? Ceremonia de apertura de los Juegos de la Commonwealth de 2022. La ceremonia de inauguración de los 2022 Commonwealth Games contenían algunas escenas extrañas en las que personas reverenciaban a un toro gigante. ¿Era esta ceremonia ritual en realidad adoración a Baal a simple vista? He aquí un vistazo a este evento simbólico. Una de las cosas que este sitio ha demostrado a lo largo de los años es que a la élite oculta le encantan las ceremonias de apertura. De hecho, estos asuntos prolijos y altamente simbólicos se han convertido en nada menos que mega rituales que celebran los planes tortuosos y las oscuras creencias de la élite. Los planes son retorcidos porque van descaradamente en contra del bienestar de las masas. Giran en torno al uso del miedo, el control y la propaganda implacable para obligar a las personas a aceptar una cultura global que marca el camino hacia un gobierno global. Las creencias son oscuras porque involucran las prácticas más perversas y depravadas conocidas por el hombre.
Se trata de rituales oscuros, sacrificios de sangre y, lo más repugnante, sorprendentemente, toda esta locura se incorpora a las ceremonias que son observadas por millones. Y la mayoría de los espectadores ni siquiera se dan cuenta. Sobre la apertura y el cierre ceremonias de los Juegos Olímpicos de Londres que contenían una cantidad alucinante de simbolismo. Y las cosas se pusieron muy oscuras. En 2016, se celebró la ceremonia de inauguración del túnel de base de San Gotardo en Suiza, el túnel más grande del mundo. Otro asunto alucinante que era innecesariamente oscuro y ritualista. Casi exactamente 10 años después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se llevó a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos de la Commonwealth en Birmingham, Inglaterra. Y, nuevamente, fue un asunto altamente ritualista que estaba contaminado con las obsesiones de la élite oculta. Aquí hay un vistazo a lo que sucedió. Riqueza poco común. La ceremonia de apertura de los Juegos de la Commonwealth comenzó bastante normalmente. Algunos autos antiguos propiedad de los residentes locales fueron conducidos al estadio para formar la Union Jack, un tributo al papel de Birmingham en la historia del automóvil. Esta parte del espectáculo culminó con el príncipe Carlos conduciendo su propio Aston Martin hacia el estadio. Entonces, las cosas se oscurecieron. Entonces, llegó. ¿Qué representa esta cosa? Primero, Birmingham tiene una larga historia con los toros. La ciudad alberga el mercado de la Plaza de Toros donde, desde la Edad Media, se celebraban los toros antes de su matanza. Sin embargo, Birmingham 2022 aporta más interpretación a este panorama alcista. Ante esta explicación, inmediatamente surgen algunas preguntas. Primero, ¿qué tienen que ver las condiciones de trabajo de la gente en el siglo XIX con un evento deportivo? La segunda pregunta sería, en este contexto, ¿qué representa realmente el toro? ¿La revolución industrial? ¿La opresión de los hombres, aunque sus condiciones de trabajo no fueran mejores? Eso no está muy claro. Sin embargo, mientras uno observa toda la ceremonia, queda claro que esta escena del toro representa mucho más que una huelga de trabajadores. Luego, durante varios minutos incómodos, la gente se reúne alrededor del toro para adorarlo literalmente. No hay otras palabras para describir lo que está sucediendo. Este es un momento apropiado para notar que Lucifer significa portador de luz. Y estas personas están literalmente llevando luz para honrar al toro. Todo esto es puro simbolismo luciferino. Esto es altamente simbólico y una prueba de que el toro representa más que una huelga de trabajadores, o lo que sea. La definición de postrarse es tendido con el rostro en tierra en adoración o sumisión. Aquí hay otra imagen de personas postrándose ante una figura parecida a un toro. Su nombre, Baal. La gente ha estado temiendo, reverenciando y llevando sacrificios a este toro durante miles de años. Todavía está sucediendo hoy. Varias civilizaciones antiguas en el Medio Oriente adoraban a una deidad llamada Baal, que significa maestro o señor. A menudo representado como un toro, se decía que Baal era el hijo del dios principal El. Y, lo menos que se puede decir es que la adoración a Baal estaba involucrada. El culto a Baal estaba enraizado en la sensualidad e involucraba la prostitución ritual en los templos. A veces, apaciguar a Baal requería un sacrificio humano. Cuando las religiones monoteístas se extendieron por el Mediterráneo, Baal se convirtió nada menos que en el rostro del mal. Por ejemplo, Números 25, 1, 3 en el Antiguo Testamento dice: mientras Israel permanecía en Sittim, los hombres comenzaron a cometer inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, quienes los invitaban a los sacrificios a sus dioses. El pueblo comió y se inclinó ante estos dioses. Entonces Israel se unió a adorar a Baal de Peor. Y la ira del Señor se encendió contra ellos. En el Nuevo Testamento, Jesús llama a Satanás Belzebub, Baal-Zebub, asociando para siempre a Baal con Satanás y el príncipe de los demonios. La historia del culto a Baal es larga, compleja y relacionada con otras figuras como Moloch. Dicho esto, una cosa sobre Baal está clara. Se le identifica como un enemigo de Dios en los libros sagrados del judaísmo, el cristianismo y el islam. Y es exactamente por esta razón que la élite oculta aún reverencia a Baal hasta el día de hoy. Representa a los antiguos dioses del pasado que fueron apaciguados mediante sacrificios de niños y prostitución sagrada. Cosas que la élite todavía practica hoy. De hecho, la ceremonia de apertura promovió en gran medida el dogma globalista que gira en torno a la negación de la cultura y la historia locales para promover una cultura global homogénea. Pero hay una dimensión espiritual más profunda en estos objetivos políticos. Una creencia central de la élite oculta es que se conviertan en dioses.
Es el objetivo final de todas las sociedades secretas ocultistas. Por lo tanto, la figura de Baal en esta ceremonia representa también a la élite misma que, en su mente, ascendió a la divinidad. Las mujeres tiraron del toro al estadio usando cadenas de la misma manera que la gente ha estado cargando a la élite a través de la sumisión y la esclavitud. El toro pisoteó el estadio provocando miedo y pánico del mismo modo que la élite provoca deliberadamente el caos y la confusión para avanzar en sus planes. La gente se postró ante el toro como las masas se someten a la élite por temor a ser pisoteadas por ella. Y ahora este toro, un representante de Baal y la élite que se identifica con él, está permanentemente en exhibición en Birmingham. Los símbolos ocultos en la excéntrica actuación de la bruja Eurovisión 2024. Su propuesta es un juego entre lo satánico y lo naif. La escultura Toro y Gamo del artista francés Paul Jouve estuvo colocada en el escenario, ante la Torre Eiffel, durante la ceremonia inaugural de París 2024. Una cabeza de toro acaparó todas las miradas durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024. La tauromaquia estuvo presente en la noche de este viernes en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que se celebran este año en París. La escultura Toro y Gamo, del artista Paul Jouve, pudo verse colocada en el escenario de este acto. Se trata una obra de una cabeza de un toro bravo que mira hacia la Torre Eiffel y que se encuentra ubicada en los jardines de Trocadero, creados con motivo de la Exposición Universal de París de 1878, cerca de donde estuvo la Plaza de Toros de la ciudad gala. La tauromaquia ha estado siempre muy arraigada en sureste y suroeste de Francia. Una vez más, el país vecino muestra al toro sin complejos en un acto que pudo verse en todo el mundo. La cuestión es que también apareció en Inauguración Commonwealth 2022, y que yo sepa aquí no había tauromaquia. Al salir de la Unión Europea y alejarse de Estados Unidos, el Reino Unido no se aísla sino que se pone nuevamente en condiciones de utilizar su mejor carta, la Commonwealth. Todo el mundo parece olvidar que, en 1936, Winston Churchill lanzó la idea de incorporar los actuales miembros de la Unión Europea a la Commonwealth. Su proposición se estrelló entonces contra la agravación de la situación que acabó dando lugar a la Segunda Guerra Mundial. Solo después del fin de ese conflicto, el propio Churchill lanzó nuevamente la idea de los Estados Unidos de Europa 8 y convocó la Conferencia del Movimiento Europeo en La Haya. La Commonwealth es una organización de 53 miembros y sus únicos aspectos políticos son los valores ingleses básicos: igualdad racial, Estado de Derecho y derechos humanos ante la razón de Estado. Sin embargo, propone a sus miembros el desarrollo en materia de negocios y deportes. Además, pone expertos en común en todos los sectores. La reina Isabel II, soberana de 16 Estados miembros, es simultáneamente la jefa de la Commonwealth, título no hereditario sino sometido a elección. Podemos ver claramente esa comunión entre la Unión Europea y la Commonwealth en la inauguración Commonwealth 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024 con ese toro que aparece en ambas ceremonias. Ahora, para ahondar en el tema y explicarles cómo es que se está gestando el cambio para el nuevo orden mundial en el planeta, deben recordarse lo de la jerarquía piramidal cómo está estructurada en la actualidad y entenderán algo que me explicó el masón con el cual tengo contacto y me da información sobre los movimientos de los Illuminati luciferinos. Me contó la historia de cómo la élite que se posicionó en el mundo, que son expleyadianos / reptilianos sobrevivientes de la caída de Atlántida, que muy hábilmente se fueron mezclando entre las diferentes culturas. Ellos fueron conocidos como los fenicios, que con todo el oro que lograron acumular antes de la caída de Atlántida, ellos se fueron a refugiar a una base subterránea debajo de la meseta de Giza. Con el tiempo ellos emergieron a la nueva sociedad que se estaba regenerando después de las guerras entre un grupo de Orión y otros pleyadianos que eran de un planeta en nuestro sistema solar que se llamó Maldet. Fueron de una raza entremezclada de pleyadianos muy altos rubios de ojos azules pero demasiado belicosos, que se separó y los Elohim. El grupo que sobrevivió a la guerra y se fue a vivir bajo esa base subterránea se hizo hábiles como navegantes y comerciantes, y con sus riquezas fueron comprando títulos de nobleza y se fueron casando con miembros de la realeza reptiliana que gobernaba en los distintos imperios, los cuales eran descendientes de Enlil. De ahí fueron conocidos como la nobleza negra, creando guerras entre razas, quemando y destruyendo sus bibliotecas y cultura, borrando su historia y volviendo a escribirla en su beneficio como manera de ir desplazando las
las jerarquías y posicionarla de ellos. Si no podían ganar una guerra, entonces hacían un pacto para arreglar matrimonios entre sus colonias. Así fueron ocupando y usurpando las monarquías de Oriente, Europa y algunas en Asia. Luego desde los días del Imperio Romano, 13 familias básicamente gobernaron todo lo existente en comercio y producción del antiguo Imperio Romano. Esas 13 familias de hecho aún existen hoy. Las 13 familias gobernantes del mundo le dicen al Comité de los 300 qué hacer y el Comité de los 300 le dice al gobierno qué hacer. Con sus dos imperios europeos, el británico y el español, se lanzaron a la conquista de nuevos territorios en América, masacrando a las civilizaciones de esos territorios y saqueando sus riquezas y culturas. Recuerden esta jerarquía: en la cima de la pirámide está este ser extraterrestre y los demás que con él están y colaboran en el control de la Tierra. Por debajo de él estarán todos y cada grupo de los que él tiene control y manipulación total. Él nunca pierde control, sea quien gane el grupo en disputa. Ahora mentalicen esto: hay 3 grupos o linajes que por debajo del ojo están pugnando por la Tierra y el dominio de los humanos. Siempre por debajo de este ser del ojo, los enlilitas, los enquilitas y los mardoquianos. Entre todos ellos están repartidos los linajes reales que quedan sobre la Tierra, también los puestos políticos, religiosos y económicos. Ahora lo que ustedes están viendo en estos momentos sobre la Tierra es una guerra entre facciones para tomar el control económico y religioso sobre la Tierra y dominar a la Tierra y la humanidad por los próximos 2000 años, 3600 años o 5125 años, con el siguiente cambio astrológico de la Tierra alrededor de la galaxia. ¿Se recuerdan lo que les mencioné en un principio de cuáles fueron las razas que fueron llegando a la Tierra y qué territorios fueron ocupando con su linaje y los esclavos de los cuales se fueron haciendo su propia civilización? Aquí les vuelvo a pegar esta parte para que lo entiendan. 763,132 a.C. llegan colonos del sistema estelar de Orión, sistemas de Rigel y Betelgeuse. Los de Orión establecieron su primera biosfera en Euromaní, China. Es importante que sepan que en la actualidad se encuentran bajo tierra asiática un buen grupo del linaje de Enki y Anu y están por tomar el mando y el control de la humanidad. 870,300 a.C. los de Orión enviaron otro equipo a Perth, Australia. 11,000 a.C. la civilización sumeria es establecida por los Anunnaki, trayendo con ellos la Luna como su base, satélite, estableciendo su base principal en Marte, estableciendo el gobierno de la Tierra bajo el dominio de los señores Siakar de Alpha Draconis. Comienza el registro de la historia. Los Anunnaki, que son un linaje híbrido de Orión, linaje Anu Enkienli.L, y Sirio B, comienzan a establecerse en todo el planeta, desarrollando su propia monarquía única de control a través del comercio, la religión y la política. Desde lo más alto de la pirámide económica, la banca asiática, que posee los 4 primeros bancos mundiales, el sexto, más el 21% del quinto. China posee actualmente el 85% de las reservas de oro de todo el mundo. Se cierra el crédito y se suben los intereses. Esto conlleva disminución del gasto, recortes sociales y estallido social larvado, y una paulatina decadencia de las económicas, que sin inversión se desinflan inexorablemente. Las personas y los países trabajan solo para pagar la deuda y sus intereses, hasta que los controladores decidan ejecutar los préstamos y quedarse con las propiedades con las que hemos avalado, países y personas. La situación será insostenible hasta el estallido social, punto de partida del nuevo orden mundial, que convertirá al planeta en una reducción jesuítica guaraní a gran escala. Esto ya está sucediendo y sigue su camino. La crisis de la deuda es un jaque mate que le ha lanzado la banca asiática a su rival, la banca judío-sionista. Baal era también conocido por el dios Sol, su figura se puede rastrear desde la antigua Babilonia con el nombre de Nimrod/Tamuz, también en la cultura egipcia con Osiris/Horus o Saturno en Roma. La religión babilónica fue heredada por los fenicios, hábiles marineros y comerciantes que a través de sus rutas marítimas extendieron esta religión por todos los del mundo. Así que ahora estamos creando una puerta de entrada o un portal para el dios principal de la antigua Babilonia en el corazón de nuestra ciudad más importantes. El culto de Marduk era la raíz de todas las antiguas religiones paganas de Oriente Medio, Egipto, Grecia y Roma. En esas otras religiones, la deidad de Marduk llegó a ser conocido por otros nombres tales como Baal, Osiris, Apolo, etc., y hoy en día hay muchas sociedades secretas y grupos ocultos que se ven con interés el día en que será resucitado esta deidad pagana y volverá a gobernar el mundo una vez más. Sé que todo esto puede sonar muy extraño, pero muchas de estas sociedades secretas y grupos ocultos tomo este material mortal en serio.
Y muchos estudiosos cristianos están convencidos de que existe un vínculo entre la venida del anticristo y esta antigua deidad pagana basado en la figura histórica real de Nimrod. Nimrod será resucitado. La Biblia habla del primer poderoso en la tierra, en alusión a Nimrod, fundador del imperio y la religión babilónica, quien desempeñó funciones como rey y líder religioso, Génesis 10, 8, 12. Sin embargo, a raíz de su muerte, su esposa Semiramis asumió su liderazgo político y religioso. Posteriormente, ella tuvo un hijo ilegítimo llamado Tamuz y dijo que lo había concebido de manera sobrenatural, porque su esposo Nimrod había resucitado. Además, aseguraba que su hijo representaba la simiente prometida del Salvador del mundo y por eso estableció que había que adorar como una trinidad a su esposo, a su hijo y a ella, porque eran divinos. A propósito de ello, algunos estudiosos de la Biblia suponen que Semiramis conocía la profecía del nacimiento del Mesías y sabía, probablemente, que nacería de una mujer y salvaría al mundo de pecado, Génesis 3, 15, si este supuesto es cierto, Satanás la habría utilizado para suplantar la identidad de la madre y del futuro salvador del mundo. Las tres supuestas deidades fueron llamadas y representadas de diferentes maneras. A Nimrod lo adoraron como dios sol y lo representaron con símbolos solares, peces, árboles, animales y columnas. Además, les encendían candelabros en su honor. De manera similar, a Tamuz lo adoraron como dios hijo, Júpiter, y Suara, de Oyus y lo representaron con un becerro de oro. A la reina Semiramis le pusieron por nombre Madre Diosa de Babilonia, aunque los chinos la llamaron Xingmo o Santa Madre y la representaban con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Esa es precisamente la forma que utiliza la Iglesia Católica para representar a María, probablemente por influencia china o por pura coincidencia. Me gustaría que los amigos lectores opinaran al respecto. Otros pueblos como los escandinavos y germanos les rendían culto como Disa y Virgen Gerta, los etruscos e hindúes como Indrangi Nutria y los druitas como Virgo Paritura y Madre de Dios. Asimismo, los griegos, los sumerios y los romanos acostumbraban llamarla Afrodita, Ceres, Nana, Venus y Fortuna respectivamente y la representaban con su hijo Tamuz en los brazos, a quien llamaban Júpiter y lo representaban mediante un becerro de oro. También los pueblos asiáticos adoraron a la diosa madre de Babilonia como Isi, gran diosa Isibeles y a su hijo como Isuara y Deoyus. Las deidades de Nimrod, Semiramis y Tamuz fueron fundamentales para el establecimiento y expansión de la falsa religión babilónica. Sin embargo, se adoraba con mayor fervor espiritual a Semiramis, la diosa madre, cuya influencia religiosa ha sido tan grande que el Imperio Romano la absorbió completamente, hecho que dio lugar a la introducción de las costumbres religiosas paganas en la Iglesia Católica Romana y produjo su decadencia espiritual. ¿Por qué lo afirmo? Lo afirmo porque la Iglesia Católica Romana permitía que millares de personas se bautizaran y fueran aceptadas como miembros de ella, sin haberse arrepentido de sus pecados ni haberse convertido al Evangelio. Aquellas personas añadían la adoración del Dios de los cristianos a la fe que tenían en sus dioses paganos. ¿Acaso se mantiene esa política religiosa todavía? Opine usted. El libro Apocalipsis, capítulo 18, verso 3 hace referencia a la influencia de la religión babilónica en la Iglesia Católica al expresar, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes se han enriquecido de la potencia de sus. La Iglesia Babilonia representa al mundo pecador, caracterizado por la ambición, el orgullo y depravación moral y espiritual. Fue una sociedad de cultura mundana, opuesta y rebelde hacia Dios y como ella fue borrada, lo serán quienes imitan y practican sus vicios y depravaciones. Otra influencia religiosa de origen babilónico la representan los nombres que utilizaron los pueblos paganos para adorar y representar a Semiramis, la diosa madre de Babilonia. La Iglesia Católica Romana los transfirió fielmente a la Madre de Jesús para adorarla y representarla como Madre de Dios, Santa Madre, Reina del Cielo y muchos otros. Por eso, es un culto de origen pagano y antibíblico. El espíritu de Semiramis es la mujer dentro del Efa la cual personifica la maldad. Cuando llegue el momento preciso ella será devuelta a su tierra ancestral. La palabra hebrea traducida como Sinar anteriormente, corresponde a Babilonia. Debemos recordar que mientras que Sinar puede ser, o no, un derivado de Semiramis, es un lugar físico en Mesopotamia llamado Babilonia. Después del rapto, los dos sistemas religiosos más grandes y poderosos sobre la tierra serán la Iglesia Católica y el Islam. En Apocalipsis 17, Juan describe cómo, por un momento, ambos parecerán estar unidos.
Una mujer identificada como un misterio, Babilonia, la madre de las rameras, cabalgará sobre la bestia, la cual antes había sido descrita como el anticristo y su reino. Algunas tradiciones sostienen que lejos de ser la Virgen del Mar, Semiramis era la matrona de un burdel la primera vez que conoció a Nimrod. Si eso es así, ciertamente ella era la madre de las rameras. La mujer y la bestia no son lo mismo, pero durante un tiempo parecerán estar unidas las dos. La mujer, siendo la que cabalga, será el socio dominante al principio, y durante mucho tiempo se le ha identificado con la Iglesia Católica. Pero, como Apocalipsis 17:16 nos dice, el anticristo y su reino realmente van a odiar a la mujer, y actuando bajo las órdenes de Dios, la van a destruir. Y ahora pensemos en lo siguiente. Si el anticristo procede de la misma Iglesia Católica, como algunas personas creen, ¿destruiría el mismo sistema que él encabeza? No lo creo. Pero hoy en día los países que forman la pierna oriental del antiguo imperio romano son islámicos, y el anticristo también puede fácilmente salir de allí como puede hacerlo del occidente. Uno de los principios centrales del Islam es hacer la paz con sus enemigos hasta que sea lo suficientemente fuerte para luego conquistarlos. Para mí, es perfectamente lógico ver a la figura mesiánica del Islam, la cual algunas personas llaman al-Mahdi, haciendo equipo con el Papa después del rapto hasta que se vuelve lo suficientemente poderoso para consolidar a todo el mundo bajo el Islam, eliminando así a la religión católica. Tanto las profecías de Juan como las de Zacarías se pueden cumplir de esa manera con la religión mundial acuartelada en Babilonia. Si eso es así, el lugar de su nacimiento será el lugar de su muerte, tal y como lo profetizó Isaías. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo, y nadie más. Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Isaías 47:10-11. La religión de Babilonia siempre ha asumido que no hay ninguna otra más grande que ella, ni ningún poder que pueda responsabilizarla. Pero cuando llegue el día de su destrucción, ni la gran riqueza, ni ningún poder sobrenatural serán suficientes para rescatarla. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Serán como paja. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Isaías 47:12-15. Hoy día hay algunos incrédulos que desestiman el cristianismo como una corrupción de la leyenda de Semiramis, que es el otro culto madre-hijo, con María en el papel de la reina del cielo y Jesús como el hijo resucitado, Tamuz. Pero aquí Isaías muestra que el mito precedió a la verdad en su cumplimiento, y era el conocimiento previo de la verdad el que engendró el mito. Mucho tiempo antes de que los profetas escribieran sobre un Mesías venidero, Dios había escrito el Evangelio en las estrellas. Se llamaba la Masora y se basaba en 12 constelaciones con un total de 48 estrellas tradicionalmente nombradas por Adán, Set y Enoc. Al nombrarlas por sus nombres hebreos, las estrellas de estas 12 constelaciones cuentan sobre un Mesías venidero que nacería de una virgen, moriría por el pueblo, y sería resucitado a la vida. Pero, actuando bajo la influencia de Satanás, Semiramis y sus sacerdotes corrompieron la Masora en los 12 signos del zodíaco, originándose así la blasfemia que hoy día conocemos como la astrología. Es por eso que en los tiempos bíblicos la práctica de la astrología se consideraba un crimen castigado con la muerte, Deuteronomio 18:10. Aquellos de ustedes que siguen el horóscopo pongan atención. No importa lo astuto de su conocimiento ni lo comprensivo de su experiencia, ningún astrólogo podrá salvarse a sí mismo o a sí misma del juicio de Dios, y menos aún su mentor y diosa, Semiramis. Nimrod, que fue responsable de la construcción de la Torre de Babel, fue la primera figura del anticristo. La primera economía mundial fue creada por Nimrod. El primer gobierno mundial fue creado por Nimrod. La primera religión del mundo fue creada por Nimrod. Los ocultistas y luciferinos firmemente creen que Nimrod será resucitado y otra vez gobierne el mundo. Los orígenes del culto a Baal evolucionaron a partir de los ángeles caídos y su descendencia Nepilim, gigantes. Como nota al margen, Nepil significa, él cayó.
Babel se define como confusión y puerta de los dioses Babel, la puerta de Dios, del acadio Babil, puerta de Dios de Bat, puerta más hilo Dios. De acuerdo con la Biblia, la ciudad recibió el nombre de Babel de la palabra hebrea Balal, lo que significa confusión. Una pregunta que debe hacerse: ¿son estos portales y lugares de culto para la venida del anticristo? ¿Se utilizarán estos portales, a nivel mundial, para transportar al anticristo rápidamente de un lugar a otro? Solo el tiempo lo dirá. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante, pulgar arriba.